Y ahora vamos a hablar de los medicamentos del sistema adrenérgico, ¿ya? Y el sistema adrenérgico igual nuevamente vamos a hablar de agonistas y antagonistas, pero acá sí vamos a precisar un poquito más los receptores porque los medicamentos han sido sintetizados justamente a partir de ese nivel y por lo tanto tienen funciones bastante específicas. Por ejemplo, los receptores, si los receptores en el sistema de acetilcolina eran nicotínicos y muscarínicos, acá vamos a hablar de receptores sobre todo alfa y beta, ¿ya? El receptor alfa 1 tiene una función muy importante a nivel de los vasos sanguíneos, producen vasoconstricción, ¿ya? Este es uno de los eventos más importantes, vasoconstricción. A nivel de la pupila también tienen su otro efecto, que ya saben ustedes que el sistema adrenérgico ocasiona midriasis, ¿no? Y también el alfa 1 genera lo que es la piloerección, ¿no? Cuando uno está asustado, ¿no? Se te paran los pelos, ya, esta es piloerección, ¿no? A nivel de la próstata, ojo, también el alfa 1 genera contracción de la próstata, ¿ya? Contracción de la próstata. A nivel del corazón, puede también incrementar un poco la fuerza de contracción, ¿ya? O sea, tiene un efecto a nivel cardíaco que es ligeramente importante, ¿ya? El alfa 2 tiene múltiples efectos en realidad, ¿no? Inhibe la lipólisis, también puede hacer un poco de contracción a nivel de la musculatura, de los vasos, inhibe la liberación del transmisor de adrenérgico, también puede ayudar en la agregación plaquetaria, pero fundamentalmente el efecto que vamos a usar y que tienen que recordar es este: inhibe la transmisión, la liberación de la respuesta adrenérgica. Por lo tanto, el alfa 2 se dice que tiene un bloqueo, ¿ya? El alfa 2 tiene un bloqueo sobre el alfa 1, ¿ya? Bloqueo sobre, o sea, el alfa 2 es como si fuera un antirreceptor, ¿está bien? Su función es opuesta, ¿ya? Su función es opuesta. Así lo vamos a recordar, ¿ya? Función opuesta. El beta 1, en cambio, este de acá es el típicamente que actúa a nivel del corazón, ¿no? Este de acá es, por eso se le llama el receptor cardíaco también. Hay que tenerlo muy importante y esto preguntan bastante en los exámenes, ¿ya? Cuando hablamos de medicamentos que son cardioselectivos. Cuando me hablan de cardioselectivo, me hablan de uno que solamente actúa a nivel de B1 y no sobre todo de estos receptores, ¿ya? En el corazón lo que va a hacer es lo que ya conocemos: incrementa la fuerza y la frecuencia cardíaca. Y también incrementa la liberación de renina, ¿ya? Eso es a nivel, ya saben ustedes, de las células yuxtaglomerulares, ¿no? El beta 2, en cambio, el beta 2, este es el que tiene acción fundamentalmente sobre los bronquios, Este causa la famosa broncodilatación, ¿no? Por eso digo que en el adrenérgico es más así, ¿no? Más específico. ¿Ya? Ahí sí los receptores están bien desmenuzados y tienen acciones muy específicas. A nivel del músculo esquelético, o sea, el músculo del tríceps, del cuádriceps, genera el ingreso del potasio, ¿no? Ingreso del potasio. ¿A dónde, doctor? A la célula. Y si el potasio ingresa en la célula, obviamente va a generar hipocalemia. ¿Por qué, doctor? Claro, pues porque ingresa a la célula y más bien la sangre queda con menos potasio. Ya, por eso se llama hipocalemia y genera hipocalemia, ¿ya? Y también activa la glucogenólisis, ¿no? Activa la glucogenólisis a nivel beta 2, ¿no? A nivel del hígado, obviamente. Y el beta 3, doctor, el beta 3 sobre todo a nivel de la vejiga actúa, ¿ya? Activa la lipólisis también, pero relaja el músculo detrusor. Muy bien. ¿Ya? Y también existen los receptores D1 y D2 que mayormente tienen acción a nivel del riñón. Lo más importante son los que ya hemos mencionado. Entonces, a raíz de esto, miren ustedes, se puede hacer este cuadro, porque en realidad cada uno de los medicamentos puede, ¿no?, activar algún tipo de receptor específico. Miren, esa es la clasificación que también, nuevamente, mayormente, si se dan cuenta, estamos viendo clasificaciones, ¿no?, que es lo que más me sirve acá en la parte de fármaco, ¿no?, y lo que más pregunta. Entonces los agonistas, ya sabemos que son también llamados simpático-miméticos. Simpático-miméticos. Los agonistas, doctor, pueden ser de acción directa o indirecta. Los de acción directa son los clásicos, los llamados agonistas. Los de acción indirecta, esos de acá realmente, o sea, no son agonistas porque no se unen al receptor. No se unen al receptor. ¿Y qué hacen entonces, doctor? Estos lo que van a hacer
es actuar sobre la liberación o la descomposición de los neurotransmisores, ¿no? Por ejemplo, los que aumentan la liberación de noradrenalina, la droga conocida como anfetamina, ¿no? Otros medicamentos que inhiben ya sean a las enzimas que degradan. Entonces, si inhiben a las enzimas que degradan, doctor, ya sé que me va a favorecer la acción de adrenalina. Muy bien. Si inhiben a las enzimas que los degradan, por supuesto se va a comportar como un agonista, ¿ok? Pero no actúa a nivel del receptor. Entonces, acá tenemos a los inhibidores de una enzima, la monoaminoxidasa. Esa es la monoaminoxidasa. Y esta de aquí es la catecol oximetiltransferasa. La catecol oximetiltransferasa, más conocida como la COM, ¿no? Entonces, acá tenemos a la selegilina y por otro lado tenemos al entecapone, ¿no? Muy bien. Y los que inhiben la captación de noradrenalina, nuevamente la captación es para llevarla a la membrana presináptica y que no haga su efecto. Por lo tanto, si inhibe su captación, va a favorecer la acción de la adrenalina. ¿Cómo se llama eso? La cocaína. Entonces ahí te pueden preguntar cuál es el mecanismo de acción de la cocaína, ¿no? Si te dicen, según el receptor adrenérgico, falso, no. Inhibe la captación, ¿ya? Y luego ya tenemos, como les digo, a los que ya sí son realmente agonistas, ¿no? Los que tienen acción directa. Entonces, acá tenemos a selectivos y no selectivos. Los selectivos son los que se unen a un solo receptor, ¿no? Por ejemplo, el alfa-1, la fenilefrina, el que se une al alfa-2, un medicamento conocido como la clonidina, al que se une al beta-1, dobutamina, un medicamento que lo usamos bastante en la parte cardíaca, ¿no? Para estimular sobre todo la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Beta-2, la terbutalina, ¿no? Que es un medicamento así como el salbutamol, ¿no? Del mismo grupo. Y luego tenemos a los no selectivos, o sea, los que se unen a varios receptores, ¿no? Por ejemplo, la oximetazolina, el isoproterenol, por ejemplo, que se une al beta-1 y al beta-2. Y desde luego la misma epinefrina y norepinefrina, ¿no? Que obviamente no son selectivos porque, pues obviamente tienen receptores diversos, ¿no? O sea, esta es la adrenalina y esta es la noradrenalina. Y los de acción mixta, o sea, que tienen tanto acción indirecta como directa, acá tenemos, por ejemplo, la efedrina, ¿no? A la efedrina. Estos de aquí son los más importantes, ¿ya? Los que hemos hablado. Vamos a ver. Sí, acá vamos a recalcar un poquito de la función ya de cada uno, ¿ya? Entonces, perfecto. Agonistas, antagonistas. Ya. Entonces, en realidad acá no hay mucho que hablar, porque estos de acá son drogas, ¿no? Desde luego. Medicamentos que me sirvan, doctor. Por acá tenemos que hablar de lo que es la fenilefrina y la efedrina, ¿no? Estos medicamentos son al estimular el alfa-1, doctor, entonces pueden generar obviamente lo que es la disminución de la congestión nasal, ¿no? Porque obviamente cuando nosotros tomamos medicamentos tipo antihistamínicos, no sé si ustedes han visto, algunos tienen efedrina, ¿no? O la pseudoefedrina. O sea, son una concentración pequeñita que me va a ayudar a hacer una vasoconstricción a nivel de los vasos nasales y evitar la congestión nasal. O sea, cuando un paciente tiene un montón de rinorrea, ¿no? O sea, estás ahí chorreando, entonces ahí te sirve la pseudoefedrina, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que es la parte de la dobutamina, ¿no? Que es un medicamento, como te digo, que se usa sobre todo a nivel cardíaco, ¿ya? A nivel cardíaco. Cuando quiero, por ejemplo, estimular el corazón, la indicación más específica justamente es el shock cardiogénico, ¿no? El shock cardiogénico. Y ya luego vamos a hablar de la terbutalina cuando hablemos de farmacología respiratoria. Doctor, ¿y también podemos usar la epinefrina y la norepinefrina? Sí, acá sobre todo usamos la noradrenalina, ¿no? Cuando queremos también aumentar lo que es la resistencia vascular periférica, ¿no? Sobre todo aumenta la resistencia vascular periférica. En situaciones de shock, ¿no? En situaciones de shock. El ejemplo más característico es el shock séptico, ¿no? Uno de los más importantes, el shock séptico. Ahora sí vamos a hablar de los antagonistas de los receptores adrenérgicos, ¿ya? Y ahí vamos a hablar de los antagonistas de los receptores alfa y de los receptores beta.
De los receptores alfa, también nuevamente tenemos los no selectivos y los selectivos, ¿no? Los no selectivos tenemos acá, por ejemplo, a la fenoxibenzamina y a la fentolamina. O sea, son medicamentos que van a bloquear ambos, ¿ya? Los que son selectivos por alfa 1, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos a la prazosina y a la terazosina, ¿no? También tenemos a la famosa tamsulosina. Estos medicamentos, sobre todo, me van a servir ¿para qué? Para tratar lo que es la hipertrofia de próstata, ¿no? La hipertrofia de próstata. Acuérdate, no sé si te acuerdas, por eso les decía que acá sí hay que recordar las funciones específicas, ¿no? El alfa 1, entre otras funciones, tenía lo que es la contracción de la próstata, ¿no? Entonces, los bloqueadores del alfa 1, obviamente vamos a buscar uno selectivo, si estamos interesados en solamente bloquear lo que es la contracción prostática, ¿no? Que me va a ayudar bastante para tratar, sobre todo, la sintomatología, ¿no? De las personas con afectación de la próstata, ¿no? Mayormente ancianas. Y la yoimbina vendría a ser un antagonista del alfa 2. Acuérdate que el alfa 2 qué función tenía, ¿no? Y acá sí, claro, no habíamos comentado por acá, pero la yoimbina es un antagonista del alfa 2, por lo tanto su función va a ser aumentar lo que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿en qué caso lo voy a usar? Pues en pacientes que tengan hipotensión ortostática, ¿no? En realidad son medicamentos que no se usan demasiado, ¿no? Pero eso es su utilidad, ¿no? Hipotensión ortostática, ¿ya? Hipotensión. Y más bien, acá en el alfa 2 había la clonidina, pues, ¿no? Y la clonidina, más bien es un medicamento, sí, que podría usarse para tratar la hipertensión arterial. Acuérdate, como te digo, que el alfa 2 es un bloqueador del alfa 1, por lo tanto, el agonista alfa 2 puede usarlo para tratar la hipertensión arterial y al revés, la yoimbina, que vendría a ser un antagonista, pues obviamente me sirve para tratar la hipotensión, ¿no? Y ahora vamos a hablar de lo que son los antagonistas de los receptores beta, ¿no? Los antagonistas de los receptores beta lo que van a hacer, sobre todo, van a actuar a nivel del receptor beta 1 y también beta 2. Pero el objetivo, obviamente, de tratar con estos medicamentos es disminuir lo que es la frecuencia cardíaca y también la contractibilidad cardíaca, ¿no? Entonces lo vamos a usar sobre todo en pacientes que tengan hipertensión arterial, ¿no? O que tengan arritmias cardíacas, o sea que su frecuencia cardíaca esté muy alta, pues, ¿no? Entonces de acá tenemos dos grupos fundamentales que son los de primera, segunda y tercera generación, ¿no? Los de primera generación son obviamente los primeros que salieron y son no selectivos todos ellos. Mientras que los de segunda son los llamados selectivos por beta 1, justo lo que les había dicho, ¿no? Este concepto también se les conoce también como cardioselectivos. Mientras que los de tercera generación son los llamados, o sea, son no selectivos, pero tienen otras propiedades, ¿ya? Entonces tú dirás, son igual que la primera generación. No, pues, o sea, son no selectivos, no son selectivos por beta 1, pero tienen otras propiedades. Entre ellas, fundamentalmente, disminuyen el remodelamiento cardíaco, ¿no? Esa es la mayor importancia. El remodelamiento cardíaco, ¿no? El remodelamiento cardíaco es un proceso fisiopatológico que se da en la insuficiencia cardíaca y obviamente acá lo interesante es que si disminuimos ese proceso se supone que vamos a mejorar al paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, vamos a evitar el reemplazo del tejido, ¿no? Cardíaco normal por un tejido fibroso que al final va a volverlo cada vez más impotente, digamos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a seleccionar los no selectivos, ¿no? Acá tenemos por ejemplo al nadolol, al pembutolol, al pindolol, al propanolol, ¿no? Que es uno de los que más usamos, ¿no? Y el timolol, que lo usamos por ejemplo acá, no tanto por su efecto cardíaco, sino para el glaucoma, ¿no? Acá lo usamos por el efecto más que todo a nivel alfa, ¿no? El sotalol, el levugonol y el metipranolol. Y los que ya son cardioselectivos, ¿no? O sea que solo bloquean el beta 1, tenemos al bisoprolol, al atenolol, por ejemplo, que es bastante usado,
al esmolol y al metoprolol, que ustedes pueden revisarlo y está en muchas guías de tratamiento de hipertensión, ¿no? Solo que allá en Estados Unidos tienen metoprolol endovenoso, ¿no? Acá por lo menos en la parte de MINSA de salud no lo tenemos, ¿no? Pero el metoprolol es un medicamento endovenoso que lo usan para mayormente en ampollas para tratar hipertensión arterial. Y luego tenemos a lo de tercera generación, ¿no? Que vendría a ser el carvedilol. Ya te he dicho que tiene una importancia a nivel sobre todo de evitar la remodelación, y el labetalol, ¿no? Labetalol. Y también tenemos otro de tercera generación que sí son selectivos, ¿no? O sea, la de tercera generación comparten, como te digo, esta característica, pero esos de acá ya son selectivos, y tenemos sobre todo el nebivolol, ¿no? Ahora, también existe una propiedad que se llama actividad simpático-mimética intrínseca, ¿ya? Eso en verdad es un conocimiento más que todo, digamos, básico, ¿no? No es tanto aplicable, ¿ya? Esto se llama actividad simpático-mimética intrínseca. Simpático-mimética intrínseca, ¿no? Y en realidad es una desventaja, porque la actividad simpático-mimética intrínseca quiere decir que el medicamento puede tener al inicio una reacción más bien opuesta a la que queremos, ¿no? O sea, este beta bloqueador, en vez de bloquear, más bien va a estimular. Por eso se le llama actividad simpático-mimética, ¿ya? O sea, es una actividad, como te digo, que no queremos en realidad. Es una desventaja, ¿no? Que puede generarse al inicio y luego el paciente pues ya tiene el bloqueo que uno quiere buscar, conseguir, ¿no? Entonces, ¿qué medicamentos tienen actividad simpático-mimética? Por ejemplo, el grupo que hemos hablado acá, actividad simpático-mimética intrínseca, ¿no? Sobre todo recuerda acá al pindolol, ¿no? Pindolol, el carteolol, por ejemplo, ¿no? El oxprenol. ¿Cuál no tiene? O sea, los que no tienen, ¿no? Los demás, ¿no? El timolol, ¿no? El propanolol, lo más importante, pues, ¿no? El sotalol, el nadolol, ¿ya? Y en los selectivos, en los otros grupos, por ejemplo, los que sí tienen actividad simpático-mimética intrínseca, tenemos pocos, son el acebutolol, el celiprolol, ¿ya? El celiprolol, ¿no? El celiprolol. Mientras que los que no tienen son los demás, ¿no? El atenolol, ¿no? El atenolol, el esmolol, el metoprolol, ¿no? El mismo bisoprolol también, ¿no? La mayoría en realidad, ¿ya? O sea, más son los que en realidad no tienen, ¿ya? Sobre todo en el grupo de los selectivos, ¿ya? Entonces, es una desventaja más que todo que no tienen una gran traducción clínica, ¿no? Acá en este cuadro también podemos ver algunos de ellos, ¿no? Lo mismo que les he dicho. Es una actividad, como te digo, agonista intrínseca, ¿no? Acá están los que tienen y los que no tienen, ¿no? El pindolol, como les había dicho, ¿no? Tiene esta actividad intrínseca, ¿no? El atenolol no la tiene, ¿no? El atenolol ni el bisoprolol, la mayoría no tienen, ¿verdad? El bisoprolol, metoprolol, el esmolol no tiene actividad intrínseca, ¿no? El abetalol sí lo tiene, el carvedilol también, que es otro útil, no la tiene, ¿no? Y bueno, cada uno de ellos tiene una característica. En realidad estas son las características farmacocinéticas, ¿no? Diversos grados de liposolubilidad, ¿no? Algunos tienen actividad estabilizadora de la membrana más potente. Mira, por ejemplo, esto es algo importante, ¿no? Son preguntas que te pueden venir así, simplemente que lo puedes deducir con la clínica, ¿no? O sea, con la parte aplicativa me refiero, ¿no? El propanolol, por ejemplo, es un importante bloqueador que usamos, ¿no? Propanolol, ¿no? Lo usamos bastante para disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, el propanolol, por ejemplo, es un importante estabilizador de la membrana por eso mismo, ¿no? De la membrana cardíaca, disminuir la frecuencia cardíaca. El metoprolol también. El tiempo de vida media, otra característica importante, ¿no? El timolol, por ejemplo, es uno de los que tiene más bajito, por eso lo usamos, como te digo, mayormente en gotas, ¿no? El pindolol, ¿no? Otros medicamentos que han sido justamente sintetizados para aumentar el tiempo de vida media. Un ejemplo característico es el bisoprolol, que lo usamos bastante para tratar, como les digo, lo que es sobre todo presión arterial, y también tratamos fibrilación auricular con bisoprolol, ¿no? Y nos va bien en realidad. Entonces, el bisoprolol lo usamos así una vez al día o hasta 2 veces al día, ¿no? El atenolol, sí, 6-7 horas, un poco más corto, ¿no? El carvedilol de 7 a 10 horas, mayormente lo damos cada 12 horas, ¿no? El carvedilol, ¿no? 13.5 cada 12 horas, etcétera, ¿no?
Y entonces, acá resumiendo las principales indicaciones de los adrenérgicos, ¿no? De los antagonistas adrenérgicos, ¿ya? Entonces dijimos que la fenoxibenzamina y la fentolamina la usamos sobre todo para tratar una neoplasia que es productora de catecolaminas. ¿Cómo se llama esta? El famoso feocromocitoma. Ya, entonces acá lo usamos, sí, acuérdate que ambos bloquean el alfa 1 y el alfa 2, ¿no? Entonces el objetivo con estos medicamentos es disminuir la carga adrenérgica que ocasiona el feocromocitoma, ¿no? Bajando la presión arterial y también la frecuencia cardíaca, sobre todo, ¿no? La frecuencia cardíaca. ¿Para qué usamos, doctor, el prazosine, el doxazosine, el terazosine? Como les dije, son bloqueadores alfa 1, por lo tanto, pueden también bajar la presión arterial, desde luego, porque disminuyen la vasoconstricción, pero mayormente lo usamos por el efecto a nivel de la próstata, ¿no? Entonces, me ayuda bastante a disminuir los síntomas, ¿no? De urgencia, de tenesmo, de un paciente con hipertrofia de próstata, ¿ya? Entonces, eso también es importante, chicos, porque cuando les pregunten, o sea, pueden, como les digo, aparecer muchas preguntas. Acuérdate que, por ejemplo, la terazosina y la prozosina, como también bajan la presión arterial, ¿no? Francamente han venido preguntas, ¿no? Dicen, paciente anciano con hipertrofia de próstata, ¿no? ¿Cuál de los siguientes se recomienda para tratar su hipertensión arterial? Y ahí la clave, pues obviamente es esto de acá, ¿no? Tamsulosina, prazosina, ¿está bien? ¿No? Eso ha venido como 2 o 3 veces, creo. O sea, le pueden preguntar también así, ¿no? Como para poder preguntar efectos adversos, usos específicos, ¿no? Estoy diciendo, doctor, pero el enalapril es mejor. Pero ya, pues la pregunta te viene así a propósito, ¿no? Con factor de riesgo de hipertrofia de próstata para que tú marques justamente desde acá, ¿no? La tamsulosina igual, nuevamente, ¿no? La tamsulosina, ese sí es más específico en realidad, más que todo se usa para la hipertrofia venenosa de próstata, ¿no? Efectos adversos, acá, obviamente estos de acá pueden causar una hipotensión ortostática, ¿no? Se nos puede ir la mano. Y la yoimbina, como les decía, la yoimbina es un bloqueante del alfa 2, por lo tanto incrementa la actividad simpática, ¿no? Por eso les decía que se usa para aumentar la presión arterial en pacientes con hipotensión ortostática, e incluso también se puede usar en disfunción eréctil, como dice ahí, ¿no? Pero mayormente hipotensión ortostática. Efectos adversos puede causar ansiedad, desde luego, ¿no? Ansiedad. El abetalol, bueno, el abetalol es un medicamento que, como los betabloqueadores, ¿no? Mayormente lo uso para tratar la hipertensión, ¿no? La hipertensión y también, también sobre todo la frecuencia cardíaca, ¿no? El propanolol, el nadolol y el timolol, ¿no? En realidad estos que ustedes ven por acá, ¿no? Son características similares, o sea, comparten todos estos medicamentos, ¿no? Por acá podemos destacar, por ejemplo, que el propanolol bloquea beta 1 y beta 2, ¿no? Por eso es que hay que tener cuidado, porque ¿cuál es la idea, doctor, de haber sacado los cardioselectivos, ¿no? Obviamente evitar que bloquee el beta 2. ¿Y por qué no quiero bloquear el beta 2? Porque recuerda que el beta 2 se encarga de la broncodilatación, ¿no? Entonces, teóricamente, estos beta 2 pueden empeorar el asma, ¿no? Un paciente que ya tiene antecedente, ¿no? Por eso que no es bueno usar eso de acá, digamos, de manera preferencial, ¿no? Bajan la frecuencia cardíaca y también disminuyen la presión arterial, ¿no? Otros medicamentos, ¿no? Por ejemplo, el metoprolol, el nebivolol, estos bloquean beta 1 más que beta 2, son un poco más selectivos. Por lo tanto, también van a tener este efecto menor, supuestamente, de producción de asma, ¿no? Y el uso en general de los beta bloqueadores no se circunscribe en realidad solamente a la hipertensión, ¿no? También lo uso para tratamiento de arritmias, ¿no? También, acuérdate que creo que en neuro lo vamos a ver, o si ya lo vimos, tiene un efecto importante como preventor, ¿no? Profiláctico de migraña, ¿no? También se puede usar para controlar los síntomas del hipertiroidismo. Y algunos se pueden usar para el tratamiento del glaucoma, ¿no? Por ejemplo, el timolol, de manera tópica, o sea, en gotas oftálmicas. Y también se pueden usar con éxito para el tema de la angina, ¿no? El tema de la angina, acuérdate, sobre todo disminuye la frecuencia cardíaca y también puede mejorar, ¿no? Lo que es el llenado ventricular, la irrigación del miocardio, ¿no? La irrigación coronaria. Acuérdate que cuando nosotros ocasionamos bradicardia, uno de los efectos buenos es que aumenta el tiempo de diástole y por lo tanto hay una mejor irrigación de las coronarias y del tejido cardíaco, ¿no? Cosa que es muy importante en pacientes que tienen posinfarto y también en los de la angina. Por eso son medicamentos
en realidad bastante útiles, ¿ya? Son en realidad bastante útiles. ¿No? Efectos adversos, ahí están. Obviamente me puedo ir a otro extremo, pueden causar bradicardia, ¿no? Manos frías, fatiga, ¿no? Y en algunos casos, como les digo, exacerbar el tema del asma, ¿ya? Entonces esos son los medicamentos del sistema nervioso autonómico, ¿ya? Los hemos revisado. Todos, tanto agonistas, antagonistas, y como les digo, de ahí pueden surgir un centenar de preguntas, ¿no? Dependiendo cómo combinemos las preguntas, ¿no?